Hola, en este video les voy a enseñar cómo realizar un CRUD básico utilizando el lenguaje de programación Java y la base de datos MySQL. Para empezar vamos a sacar la base de datos. En este caso le he colocado como nombre video CRUD empleados. Vamos a seleccionar la base de datos que hemos creado y vamos a crear su tabla. Como vamos a crear una base de datos para realizar el CRUD, solamente va a contener una tabla, la tabla empleados. Y la tabla empleados va a contener un código que va a ser su llave primaria y va a ser autoincrementado. Además va a contener un nombre, un apellido, una edad y un sueldo. La edad va a ser de tipo entero, el sueldo va a ser de tipo double y el nombre y el apellido van a ser tipo varchar. Por último vamos a insertar un empleado para que posteriormente realicemos una prueba con la aplicación. Y eso sería todo para la base de datos. Entonces vamos a crear. Vamos a seleccionar hasta la línea 9, hasta la creación de la tabla, y lo vamos a ejecutar. Y ahora actualizamos en la parte izquierda, vemos que tenemos ya la base de datos creada con una tabla empleados. Si hacemos un describe empleados, vamos a observar los atributos, ¿no? Las columnas de la tabla empleados. Y ahora vamos a insertar un empleado. Y ahora vamos a hacer un select asterisco from para mostrar todos los empleados de la tabla. Y como vemos, tenemos el empleado Carlos Villarreal, que es el empleado que insertamos, y el código se coloca automáticamente ya que le hemos puesto que va a ser autoincrementado. Eso sería todo para la base de datos. Ahora vamos a pasar al código Java. Vamos a crear un proyecto que va a ser de tipo Maven y le vamos a colocar como nombre CRUD video CRUD empleados. El lugar donde lo vamos a guardar, en mi caso lo voy a guardar en el disco E, en una carpeta que tengo, se llama aplicaciones Java. Y eso sería. Ahora lo vamos a crear, le damos en finalizar. Y observamos cómo se ha creado en sí ya el proyecto. Entonces lo primero que vamos a hacer es separar el proyecto por capas, ya que vamos a trabajar por capas. Vamos a crear la capa de datos, la capa de dominio y la capa de presentación. En la capa de datos van a estar todas las clases que tienen que ver con el acceso y la manipulación a la base de datos que hemos realizado. En la capa de dominio va a estar la lógica de negocio de la aplicación. Estarían las clases de entidad, ¿no? Las clases de dominio o las clases de modelo. Entonces, en la capa de dominio, por ejemplo, en esta ocasión, nuestro CRUD es de empleados, entonces necesitamos una clase empleados para poder manipular, ¿no? y acceder a la base de datos. Entonces, la clase empleados se ingresa dentro de la capa de dominio. Y bueno, en la capa de presentación vamos a ingresar en sí las vistas, ¿no? Es la capa que muestra la aplicación al usuario. Y bueno, se coloca las vistas mayormente. En este caso, como es un simple programa por consola, vamos a colocar la clase principal, la clase main, en la capa de presentación. Y en la capa de datos en sí, como había dicho, va la lógica y la manipulación a la base de datos. Vamos a utilizar el patrón DAO para separar la lógica de la base de datos de la lógica de la aplicación. Y bueno, es una buena práctica utilizar el patrón DAO para este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, en la capa de datos, primero vamos a crear una clase que se va a llamar conexión BD, que va a tener la conexión a mi base de datos. Y va a haber
un empleado DAO. Como había dicho, vamos a utilizar el patrón DAO. Entonces, si tenemos un empleado, tiene que haber un empleado DAO. Si tenemos más clases de dominio como una clase cliente o una clase producto, tiene que haber un cliente DAO y un producto DAO para poder manipular o acceder a la base de datos, ¿no? Entonces, como solamente tenemos un CRUD de empleados, vamos a crear el empleado DAO. En la capa de dominio va a estar la clase entidad, ¿no? La clase empleado. Y en la capa de presentación va a estar la clase principal, la clase main. Entonces empezamos creando en sí la clase de dominio, ¿no? La clase empleados. Bueno, el empleado tiene que tener acá los mismos atributos que hemos colocado en nuestra tabla empleados. Tiene un código, un nombre, apellido, edad y sueldo. Entonces vamos a crear un código que va a ser tipo entero. El nombre, en este caso ya en Java sería string. El apellido de igual manera. La edad va a ser entero. Y el sueldo double. Después vamos a crear un empleado, un constructor vacío. También vamos a crear un constructor que solamente va a contener el código de empleado. Este constructor lo vamos a utilizar al momento de realizar la función de eliminar un empleado. Vamos a utilizar el constructor solamente con el código. De igual manera vamos a crear otro constructor que va a tener todos los atributos a excepción del código, que lo vamos a utilizar para insertar un empleado, ya que en la base de datos el código se ingresa automáticamente, entonces ya no tenemos que ingresarlo. Por eso hemos creado este constructor. Y por último vamos a crear en sí ya un constructor con todos los atributos y lo vamos a utilizar para actualizar un empleado. Entonces, cuando queremos actualizar, le vamos a ingresar los nuevos valores de sus atributos y también le tenemos que pasar el código de empleado, ¿no? Para poder seleccionar qué empleado vamos a actualizar. Entonces, después de eso, simplemente vamos a ingresar sus getter y setters de todos los atributos. El código de nombre, de apellido, edad y sueldo. Y también vamos a insertar, en este caso, el método toString para poder mostrar los datos del empleado. Entonces, hemos terminado ya en sí la clase de dominio. Ahora vamos a pasar a la capa de datos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es crear nuestra conexión a la base de datos. Por lo tanto, vamos a crear primero una URL que va a ser de tipo string. Como se observa, va a ser constante, va a ser final y va a ser estática, ¿no? Y la URL básicamente es el string de mi conexión, ¿no? Entonces colocamos primero JDBC, MySQL, dos puntos MySQL, / y le colocamos el servidor en donde está corriendo. En este caso, como lo estamos ejecutando en nuestro ordenador, se coloca localhost, que es lo que se utiliza mayormente en este tipo de proyectos. Dos puntos y ahora el puerto en donde se está ejecutando mi MySQL. Por defecto se ejecuta en el puerto 3306, ¿no? Pero ustedes ya le colocan el puerto en donde se está ejecutando su MySQL. Y después le colocamos el nombre de la base de datos. En este caso, nuestra base de datos es video CRUD empleados. Lo colocamos. Cerramos el string de la conexión. Y ahora de igual manera vamos a crear el string del usuario, ¿no? En este caso mi usuario de MySQL es root.
Ahora creamos el string de mi contraseña. En este caso, mi contraseña de MySQL es SQL datos 456. Eso es porque estoy utilizando MySQL Workbench y le coloqué ese usuario y contraseña. Si están utilizando SAN, mayormente el usuario es root, ¿no? Y la contraseña es vacío. Pero ya eso depende de ustedes. Entonces vamos a crear un método estático. Los métodos de esta clase van a ser estáticos para que la conexión la podamos utilizar dentro de empleado DAO. Y va a ser un método que va a devolver un objeto tipo connection. El método se va a llamar getConexión, dame la conexión. Y entonces va a retornar un driver manager .getConnection que le vamos a pasar como parámetros la URL de mi conexión, el usuario y la contraseña, que son los strings que acabamos de crear en la parte superior. Por defecto nos va a mandar un error, por lo tanto importamos Java SQL Connection. Les recomiendo que borren conexión e importen todo lo que tenga que ver con el paquete SQL. Y también lo vamos a añadir una cláusula de SQL exception. De igual manera, ahora vamos a crear un método estático de tipo void para cerrar en sí la conexión, que le tenemos que pasar como parámetro una conexión. Y esa conexión que le pasamos como parámetro vamos a utilizarla y vamos a llamar a su método close. Y de igual manera le colocamos la cláusula de SQL exception. Ya, entonces este método es para cerrar la conexión en sí. Ahora vamos a crear un método para cerrar en sí la sentencia. Por lo tanto, le tenemos que pasar un objeto de statement. Le he puesto como nombre sentencia y de igual manera sentencia.close. De igual manera colocamos el SQL exception. Ahora vamos a cerrar entonces ya cerramos en sí la sentencia. Ahora vamos a crear un método también para cerrar en sí un objeto del tipo prepare statement. De igual manera hacemos un sentencia.close. Por último, también vamos a crear un método para cerrar en sí ya el resultado de mi ejecución de mi sentencia, el resultado, de igual manera con una cláusula de SQL exception y de igual manera resultado.close. Tanto conexión como la clase statement, como la clase prepare statement y la clase resultSet se utilizan para acceder a la base de datos. Es por eso que hemos colocado un método para cada uno, para que después de que ejecute la sentencia, ejecute la operación, ya sea insertar un empleado o actualizar un empleado o eliminar un empleado. Después de ejecutar esa sentencia, cerrar en sí todas las clases para evitar problemas. Entonces, esta sería la clase para la conexión. Ahora en sí ya vamos a pasar a lo que es la clase del patrón DAO, ¿no? La clase que va a tener los métodos para insertar
un empleado, actualizarlo, eliminar y mostrar en sí todos los empleados. Entonces empezamos. En esta ocasión voy a crear también los string, en sí las sentencias, las consultas, como un string estático y constante. Ustedes lo pueden crear de otra manera, pero yo en esta ocasión lo voy a crear así. Entonces primero vamos a hacer un set asterisco from empleados. Esta es la sentencia SQL para mostrar todos los empleados. Ahora vamos a crear la sentencia para insertar un empleado. Entonces sería insert into, esto ya es SQL, ¿no? Insert into empleados. Vamos a insertar dentro de la tabla de empleados. Abrimos paréntesis y le colocamos tanto nombre, apellido, edad y sueldo, ¿no? Vamos a insertar dentro de empleados. Vamos a insertar en su atributo, en su campo nombre, apellido, edad y sueldo. Los valores y le colocamos para cada uno un símbolo de interrogante. Entonces, para el nombre, para el apellido, para la edad y para el sueldo. Y ahora simplemente cerramos el string. Le ingresamos en sí específicamente en los campos donde vamos a ingresar valores, ya que el empleado, como habíamos dicho, su código es autoincrementado, ¿no? Por lo tanto, al momento de insertar un empleado no tenemos que ingresarle en sí un código. Por eso lo especificamos. Entonces, seguimos. Ahora el string para actualizar, que sería date, la tabla de empleados, ¿no? Le vamos a asignar tanto el nombre, que va a ser igual al nuevo nombre que nosotros le vamos a ingresar, el apellido, de igual manera, en un signo de interrogante, la edad y el sueldo. Entonces vamos a actualizar todos estos campos del empleado, en donde el código empleado es igual al código que nosotros ingresemos, ¿no?, en la aplicación. Si queremos eliminar el empleado 7, actualizamos sus campos. Si queremos actualizar un empleado, por ejemplo el empleado 7, ingresamos los nuevos valores de sus campos y le decimos donde el código empleado es igual a 7. Ahora vamos a crear por último el string para eliminar un empleado. Y bueno, su SQL sería eliminar del tab empleados, donde el código empleado sea igual al código que nosotros le ingresemos, ¿no? Para eliminar siempre se utiliza en sí el código, ¿no?, su llave primaria para seleccionar qué empleado vamos a eliminar, y para actualizar de igual manera. Bueno, entonces después de crear ya los strings de las operaciones del CRUD, ya vamos a crear los métodos, ¿no? Vamos a primero mostrar todos los empleados que tenemos en la base de datos, pues el método se llama mostrar y va a retornar una lista de empleados, ¿no? Empleado, y también importamos en sí empleado que está dentro del paquete de dominio. ¿Por qué retornamos en sí una lista de empleados? Porque lo que vamos a hacer es obtener todos los empleados de la base de datos. De mi tabla de empleados voy a obtener todos sus empleados
cada empleado lo voy a convertir en sí en un objeto de la clase empleado. Y es por eso que vamos en sí al final vamos a retornar una lista de varios empleados, ¿no? De varios objetos de mi clase empleado. Por lo tanto, ahora para realizar esto, primero tenemos que crear una conexión que la vamos a inicializar en nulo. Un prepare statement, una sentencia preparada. De igual manera, la inicializamos primero en nulo. Un result set en donde vamos a guardar el resultado de la operación. De igual manera en nulo. Vamos a crear un empleado y una lista de empleados que va a ser igual. Así vamos a crear en sí ya la lista. Bueno, importamos y como había dicho, le colocas el asterisco y se importa todo, ¿no? Una vez realizado esto, vamos a abrir un try catch para manejar los errores. Entonces primero, ¿no? Primero mi conexión la vamos a inicializar. Por lo tanto vamos a llamar a mi clase conexión BD. La habíamos creado antes y vamos a llamar a su método getConnection, ¿no? Lo podemos llamar directamente ya que estos métodos son estáticos y son propios de esta clase. Entonces podemos llamar su método getConnection y ya no tenemos que hacer una instancia de esa clase, ¿no? Ahora una sentencia. De igual manera vamos a llamar la sentencia en sí, que es lo que habíamos inicializado en nulo, va a ser igual a mi conexión que acabamos de inicializar. Y en su método prepare statement. Y le vamos a pasar en sí ya la sentencia, ¿no? Lo que vamos a realizar. Como en este caso el método va a mostrar todos los empleados, sería un SQL select, que tiene la consulta para mostrar todos los empleados. Pasamos como parámetro de string. Entonces ya la sentencia en sí ya tiene el string o el SQL que tiene que realizar. Ahora lo vamos a ejecutar esa sentencia y lo vamos a guardar dentro de resultado. Entonces llamamos a la sentencia y llamamos a su método execute query, ¿no? Entonces con esto ya ejecutamos el select asterisco from empleados dentro de mi base de datos y el valor que me retorna, ¿no? El resultado lo estamos guardando dentro de mi variable resultado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es en sí recorrer este resultado, ¿no? Porque hacemos un select asterisco from, si tenemos 5 empleados o 5 filas, nos va a devolver 5 filas acá en el programa, ¿no? Y ahora tenemos que recorrer cada uno. Cada fila lo vamos a convertir en un objeto de empleado para poder mostrarlo después en la aplicación. Entonces con un while al resultado, con su método next, ¿no? Y empezamos creando en sí ya la instancia del empleado. El empleado que habíamos inicializado primero en nulo, ahora sí lo estamos creando ya como una instancia. Y a ese empleado le estamos asignando como código lo del resultado.get. Como en mi base de datos
el código es tipo entero, hacemos un getInt, int entero, y le podemos pasar en sí tanto el número de la columna, pero en este caso le estoy pasando el nombre de la columna, ¿no? Como mi columna se llama código empleado, le paso código empleado. Hacemos lo mismo para su nombre. Vamos a pasar como el nombre es varchar en la base de datos, debe ser un string, ¿no? Una cadena, y la columna se llama nombre. Hacemos lo mismo para el apellido, resultado.getString, apellido. Lo mismo para la edad es entero, la base de datos la edad es de tipo int, por lo tanto resultado.getInt, y el campo se llama edad, ¿no? Empleado.set sueldo, resultado. El sueldo es double en la base de datos, por lo tanto hacemos un get double, y el campo se llama sueldo. En mi base de datos, en mi tabla empleados, ese campo, esa columna se llama sueldo. Entonces, ya estamos creando el primer empleado, y ahora dentro de mi array de empleados le añadimos el empleado que hemos creado. Y esto se va a repetir para todos los empleados que tengamos en la tabla de mi base de datos. Bueno, en el catch hacemos una excepción SQL, y bueno, llamamos un print step trace, le pasamos un system.out para que lo muestre en consola. Hacemos un finally, para que el finally es el que se va a ejecutar sí o sí. Como había comentado antes, hemos creado un método para cerrar tanto la conexión, el paper statement, el result set, y eso es lo que vamos a realizar en el finally. Abrimos un try catch, llamamos a mi clase conexión BD, cerrar, y primero cerramos. Lo realizamos en orden inverso, ¿no? Por ejemplo, el último que hemos en sí ya creado es el resultado. Entonces, lo primero que cerramos es el resultado. Entonces, después sería la sentencia. Y por último cerramos en sí ya la conexión. El try tiene que tener un catch, SQL exception. De igual manera, e.print stack trace, un system.out. System.out. Y bueno, acá nos marca un error, ya que este es un método que retorna una lista de empleados, ¿no? Entonces tenemos que retornar después del finally esa lista que habíamos creado, que se llama empleados. Ese sería en sí todo el método para mostrar todos los empleados, ¿no? Si tenemos 5 empleados en esta tabla, vamos a recorrer cada empleado, cada fila, y cada fila lo vamos a convertir. Para cada fila vamos a crear un objeto empleado, ¿no? Y le vamos a setear sus atributos, y lo vamos a ir añadiendo a mi lista de empleados. Entonces al final este método, si en el caso de que mi tabla tiene 5 empleados, este método estaría regresando una lista con 5 empleados, ¿no? Bueno,
Ya teniendo este método, los demás métodos son parecidos, así se pueden refactorizar para obtener un código más limpio. Pero bueno, de esta manera es como yo aprendí a hacer un CRUD con Java y bueno, les estoy enseñando ahora a ustedes. Pero no es la manera definitiva, ya que un CRUD se puede realizar de varias formas. Y bueno, vamos a copiar todo esto para entenderlo. Vamos a crear, ahora para insertar solamente necesitamos una conexión, el prepare statement, y ya no vamos a necesitar ni tanto el resultado como el empleado, ¿no? Porque acá vamos a insertar un empleado en la base de datos. No vamos a obtener. Y bueno, vamos a crear una variable de registros, un entero. Vamos a inicializar en 0 y esto lo hacemos porque van a ver que acá hay un método llamado execute update que lo vamos a utilizar para ejecutar esta sentencia. Y ese método devuelve en sí un entero, ¿no? Que devuelve en sí el número de filas que se han afectado en la base de datos, bueno, en mi tabla, ¿no? De la base de datos. Y es por eso que utilizamos un método que devuelve un entero. Y básicamente es lo mismo, solamente que acá ya vamos a insertar un empleado, ¿no? Bueno, abrimos un try catch de igual manera. Este va a ser el último método que vamos a escribir en sí todo, ya que tanto el actualizar como el eliminar es casi lo mismo de estructura. Entonces, primero, la conexión. Tenemos que abrir la conexión ya, tener la conexión lista. Llamamos a conexión BD, y es un método de conexión. Recordemos que está en mi clase conexión BD. Entonces ya tenemos la conexión. Ahora la sentencia. Llamamos a mi conexión, es un método prepare statement, y ahora le pasamos, ¿no? El string de lo que queremos realizar. En este caso vamos a insertar y bueno, entonces el SQL insert, ¿no? Vamos a insertar dentro de empleados. A mi sentencia, ahora, ¿qué es lo que le vamos a insertar? En sí, el empleado que nosotros le pasemos, este empleado ya va a tener los datos, ¿no? Va a tener ya sus valores de sus atributos, su nombre, su apellido, su edad y su sueldo. Entonces, estos datos lo vamos a pasar y lo vamos a insertar dentro de mi tabla empleados. Por lo tanto, después de tener la sentencia, ahora a mi sentencia le vamos a asignar un string en la posición 1 y, como habíamos dicho, de mi empleado que le estamos pasando como parámetro, de ese empleado voy a obtener su nombre con su método getNombre. Entonces ese valor lo estamos insertando. Este 1, ¿qué es lo que significa? En mi sentencia de SQL insert le hemos puesto nombre, apellido, edad y sueldo, ¿no? Y los valores tanto para el nombre, para el apellido, para la edad y para el sueldo. Ese 1 significa el primero, que va a ser el nombre. Si después le colocamos 2, va a ser para el apellido. Si le colocamos 3, va a ser para la edad. Y así. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Entonces ahora le pasamos el nombre, ahora tenemos que pasar el apellido, la edad y el sueldo. 2, 3, 4. Y del empleado que recibimos como parámetro, de igual manera, punto get apellido, empleado punto get edad, creo que es el tercero. Ya, edad, pero edad, en la base de datos, edad es un entero. Entonces ya no sería un set string, sino sería un set int. Y de igual manera, el sueldo es double, set double, empleado punto get sueldo.
Entonces el empleado que le pasamos como parámetro lo estamos insertando en la tabla. Entonces, después ya de pasarle en sí los valores, lo que vamos a insertar, ahora en sí ya lo vamos a ingresar dentro de la base de datos, ¿no? Lo vamos a ejecutar esta sentencia. Entonces, dentro de mi variable registro que hemos creado, pues ahí vamos a ejecutar sentencia, punto, y ahí estaba el método que había dicho, el execute update. Como esto me devuelve un entero, por eso tenemos esta variable registros. Entonces con esto ya estamos insertando ese nuevo empleado en mi tabla empleados. De igual manera, como habíamos hecho en el método anterior, el catch, el finally, dentro del finally un try catch, SQL setting. De igual manera cerramos, ¿no? Como en este caso solamente teníamos la conexión y la sentencia. Entonces primero lo cerramos en orden inverso, ¿no? Cerramos la sentencia y después la conexión. Entonces, conexión, BD, ¿no? Cerrar la sentencia, y de igual manera, conexión. Y esto se, esto se realizaba en el try. Es conexión BD, mi clase conexión BD. Bueno, acá hago un print stat trace, system.out. Y bueno, este método devuelve un entero, entonces vamos a retornar registros después del finally. Registro. Y ese sería el método para insertar un empleado. Ahora el método para actualizar un empleado. De igual manera, en actualizar le pasamos a un parámetro el empleado, ¿no? Empleado. Y ya voy a crear el método para eliminar, que de igual manera devuelve un entero, eliminar. Como había dicho, casi es igual, es casi lo mismo. Vamos a copiar todo lo que tenemos de insertar. Sí, voy a copiar mejor porque ya el video se está haciendo muy largo. Vamos a colocar dentro de actualizar, ¿no? Y de igual manera, ahora lo que vamos a hacer es cambiarle, ¿no? El SQL ahora va a ser SQL update. Int double, y en este caso después del sueldo ahora le tenemos que colocar como 5 en sí el código, ¿no? En la llave primaria o el ID del empleado que queremos actualizar. Get código empleado. Bueno, después ejecutamos y lo demás es lo mismo. Ahora, ustedes me dirán, ¿por qué lo estás colocando el código empleado como en orden en el último, ¿no? Si en mi tabla el código empleado es el primer campo. Y eso es por mi sentencia. El SQL update, como he dicho, set nombre, le vamos a actualizar tanto el nombre, el apellido, la edad, el sueldo, donde código empleado sea el código que le pasemos. Entonces, esto es 1, 2, 3, 4, y el código empleado en esta ocasión es 5. Es por eso que tenemos que respetar el orden en que ingresemos. Entonces, después de actualizar, eliminar es básicamente lo mismo.
Copiamos todo lo de insertar. Y bueno, de igual manera, en esta ocasión, para eliminar un empleado, ¿no? Usualmente se utiliza su ID, ¿no? Su llave primaria para seleccionar el empleado que queremos eliminar. Por eso es que creamos el empleado, creamos un constructor para pasarle solamente el código de empleado. Y eso lo vamos a utilizar en el método eliminar. Por lo tanto, acá simplemente tenemos que cambiar el SQL, ¿no? Por el delete. Y acá simplemente borramos ya todo esto. No necesitamos lo demás, simplemente necesitamos el código de empleado. Y acá cambiamos, ¿no? Punto get código empleado. Y bueno, no es un entero esto, pues set int. Bueno, ejecutamos y lo demás sigue siendo lo mismo. Entonces ya tendríamos en sí los 4 métodos del CRUD: el mostrar, el insertar, el actualizar y el eliminar. Entonces ahora sí pasemos al main para ver si está funcionando todo correctamente o si nos hemos equivocado en algo. Hay que tener en cuenta bien la sintaxis de estos string de la sentencia que hemos creado, porque un error acá no se ejecuta en sí la sentencia y nos bota un error en la base de datos. Entonces, primero vamos a hacer el demostrar. Como habíamos hecho al principio, ya hemos insertado un empleado. Hacemos un select de los empleados, tenemos Carlos Villarreal, ¿no? Entonces vamos a crear un empleado down, ¿no? Primero, para poder utilizar su método mostrar. Vamos a instanciarlo. Empleado down. Bueno, acá nos pide, ¿no?, importar la clase. Ahora, este empleado dado, su método mostrar, devuelve una lista de empleados, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos crear la lista. Por lo tanto, vamos a un list, ¿no? Empleado, vamos a llamar empleados, y va a ser igual al empleado dado que hemos creado arriba, punto su método mostrar. Con esto nos estaría dando una lista de los empleados que tenemos en nuestra tabla. Bueno, acá nos pide importar, ¿no?, importar el JavaOutput.list y también la clase empleado. Entonces ya tenemos la lista, ¿no? Y bueno, como siempre en una lista tenemos que recorrer, ¿no?, por each, en este caso, un empleado, le voy a poner for each. Vamos a recorrer la lista de empleados. Y un sort simplemente de cada empleado que recorre. Y es por eso que hicimos un método toString, ya que utilizando eso ya automáticamente se estaría mostrando los datos con el método toString. Ahora vamos a observar si está funcionando, si existe algún problema. Nos ha mostrado un problema en sí, y es porque me he olvidado en sí de configurar la dependencia de MySQL, ¿no? Ya que este es un archivo, es un proyecto Maven. Esto debería haberse realizado al principio. Tenemos que entrar a Support XML, ¿no?, para gestionar la dependencia. Y entonces tenemos que ingresar ya la dependencia para conectarnos a MySQL. Después de Properties tenemos que crear dependencias. Y dentro de dependencias vamos a ingresar una dependencia, ¿no? Dependencia.
Y mi dependencia va a ser la de MySQL, ¿no? Graph ID, cerramos, va a ser MySQL, eh, el artifact ID, le tenemos que colocar MySQL-connector-java y la versión. En este caso estoy trabajando con la versión 8.0.27. Entonces, una vez realizado esto, como vemos dentro del proyecto, en su carpeta de dependencias ya tenemos el jar, ¿no?, de MySQL. Ahora vamos a volver a ejecutar el programa. Bueno, ya logré solucionar el error. Lo que pasaba es que aparte de configurar mi archivo .xml e ingresarle la dependencia de MySQL, me faltó en mi clase de conexión BD, en mi string de conexión, me faltó colocar dos puntos después de MySQL. Solamente faltaba colocar dos puntos y ya el programa estaba funcionando porque no he hecho ningún otro cambio. Solo en mi base de datos inserté 3 empleados más. Por eso si ahora hacemos un select, vemos como existen 4 empleados. Y después entonces ya pasaríamos al main para mostrar las operaciones de CRUD, tanto el mostrar empleados como el insertar, el actualizar y el eliminar. Entonces para mostrar los empleados, primero tenemos que hacer una instancia de mi clase empleado DAO, después crear una lista de empleados en donde vamos a llamar a mi objeto empleado DAO y llamar a su método mostrar, ya que este método me devuelve una lista de empleados. Una vez teniendo ya los empleados, los recorremos con un for each y vamos a mostrar cada empleado, ¿no?, sus atributos de cada uno. Si ahora ejecutamos, vemos ya cómo se muestra en consola los datos de cada empleado, gracias al método toString que asignamos en la clase. Entonces, eso sería lo que sería mostrar los empleados. Ahora para insertar, de igual manera hacemos una instancia de mi clase empleado DAO, creamos un objeto empleado en donde le vamos a colocar en su constructor tanto el nombre, el apellido, la edad y el sueldo. Y en este caso no es necesario colocarle el ID, ya que en la base de datos le habíamos puesto que era autoincrementado. Después, empleado DAO, llamamos al método insertar y le pasamos el empleado que hemos creado. De igual manera obtenemos los empleados, lo guardamos en una lista y lo recorremos. Y ahora ejecutamos el programa. Vemos cómo se ha agregado el empleado Carla. El código vemos que de 4 ha pasado a 7, ya que yo anteriormente para realizar una prueba he ingresado 2 empleados. Y esos empleados se han puesto con el código 5 y 6. Los he eliminado posteriormente y ya Carla se ha quedado con el código 7, ¿no? Entonces, una vez insertado, ahora pasamos a actualizar. De igual manera, creamos un nuevo empleado en donde en este caso vamos a actualizar a Carla, su ID es el 7. Y en este caso, por ejemplo, nosotros le ingresamos que Carla va a tener un sueldo de 1500. Ahora le vamos a actualizar el sueldo a 1800. De igual manera,
Llamamos al método actualizar de empleado DAO y le pasamos el empleado Carla, ¿no? Obtenemos la lista de empleados y lo recorremos. Vemos como empleado Carla, ahora su sueldo ha cambiado a 1800. Ahora, por último, para mostrar la función de eliminar, realizamos lo mismo, solamente que en este caso, para eliminar, utilizamos el constructor que solamente le pasamos el código. En este caso, Carla es el empleado con el código 7. Llamamos al método eliminar y le pasamos ese objeto que acabamos de crear, ¿no? Empleado eliminar. Una vez eliminado, volvemos a obtener los empleados de la base de datos y lo recorremos para mostrarlo en consola. Y vemos cómo se ha eliminado el empleado Carla. Y básicamente esas serían las funcionalidades del CRUD. Eh, bueno, y eso sería todo de la clase. Voy a estar subiendo el código a GitHub y les voy a pasar el link del repositorio para que lo puedan descargar y lo puedan ver. Sería todo.